GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. GDM. Disfruta lo que ves. ¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias al Dios vivo y verdadero, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que no cae una hoja de un árbol sin que Él la mande, que gobierna todo cuanto existe, por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí frente a estas cámaras y ustedes estar frente a sus televisores. Recordándoles que Palabra a Tiempo nace de Proverbios capítulo 15, versículo 23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. O sea que si queremos que una palabra sea buena, debe ser dicha a tiempo. A tiempo quiere decir en el momento en que deba ser dicha y en el momento en que deba ser oída. Por eso nosotros cada día nos esforzamos por llevarles a ustedes palabras a tiempo, palabras de bien, palabras que construyen, palabras, no palabras que destruyen. Por eso, en el día de hoy vamos a hablar sobre el Código Penal, que se ha hablado tanto aquí en el país en los últimos días, tanta gente diciendo tantas cosas, pero nosotros vamos a hablar de lo que sabemos, porque a pesar de que no soy miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, participé como cualquiera de los miembros e hice aportes quizás protagónicos en cuanto a incluso redacción y algunos temas de importancia, porque estuvimos presentes trabajando el código con esa comisión de justicia prácticamente desde sus inicios hasta el final. He escuchado gente que han estado diciendo que este código no se puede sancochar, que no se puede aprobar a la ligera, que no ha sido lo suficientemente estudiado y analizado. Esas personas que se expresan así, es posible que o estén confundidas o no sepan de qué están hablando. Porque debo decirles que primero esto es un código que tiene más de 200 años de vigencia. Si en 200 años no se modifica una pieza, eso es terrible, porque imagínense lo obsoleto que está ya ese código. Entonces, de entrada, 200 años de vigencia
ya indica que no hay premura en aprobarse. Cualquier cosa que se apruebe tiene que ser mejor que un código de hace 200 años. Eso es indiscutible, comenzando por ahí. Pero además, este código tiene 20 años rodando en el Congreso. Durante ese periodo de 20 años, ha sido aprobado en 2 ocasiones por el Congreso Nacional. La última vez fue en el 2016, hace 5 años, cuando el presidente de la República, en ese momento, Danilo Medina, lo devolvió solicitándole al Congreso que sean incluidas las 3 famosas causales del aborto. Fíjense cómo desde la última vez que fue aprobada esta pieza hasta este momento ya pasaron 5 años. Yo sospecho, y eso es lo que la mayoría de los expertos piensan, que si no se aprueba ahora, muy probablemente nos tomemos de 4 a 6 años mínimo sin saber a dónde vamos a llegar en una serie de discusiones, de análisis, de debates, y por eso es que nosotros insistimos tanto en la necesidad de que se apruebe el Código Penal. Este país necesita esta herramienta de justicia porque hay muchos, más de 60 tipos penales que no están contempladas en el Código Penal actual y que muchos pasan a la injusticia, mucho pasa a lo que es la impunidad. Muchos crímenes, muchas situaciones quedan impunes o mal juzgadas, mal condenadas, no son tratadas adecuadamente y los violadores de esas situaciones se salen con la suya. Entre ellos está la misma corrupción administrativa, que muchas veces, por no estar tipificada en el Código Penal, el Ministerio Público se ve atado de manos y no puede someter adecuadamente a los culpables. Entonces, se necesita un Código Penal que pueda tratar con justicia adecuadamente cada situación. Entonces, los que están hablando de que el código ha sido tratado con ligereza, no saben que este código, ya dije, tiene 200 años. Tiene 20 años tratándose de modificar y de aprobar. Durante ese periodo ha sido aprobado por el Congreso en 2 ocasiones. La última fue hace 5 años. Sospechamos que si no se aprueba ahora, vamos a durar fácilmente mínimo de 4 a 6 años más de debates y quién sabe dónde podemos llegar. Pero además debemos agregar que este código tiene 1 año de estudio intensivo. Esa comisión de justicia, que yo soy testigo del trabajo que realizó día tras día, una comisión de justicia que no descansó en el estudio de este código durante prácticamente 1 año.
Debo decir que a los que no lo saben, que creo que son la mayoría, allá, sobre todo donde se reunía esta comisión, por lo general fue en el Salón Hugo Tolentino Díaz, que tiene una mesa en U, así, dos mesas y otra mesa aquí, en U, y una pantalla de proyección allá al fondo, sentado a más de 30 personas, porque este código lo trabajamos más de 60 o 70 personas, y les voy a decir más adelante quiénes trabajamos el código. Pero eso era proyectado en esa pantalla al frente, y todo el que estaba ahí, entre ellos habían profesionales expertos en materia constitucional, profesionales expertos en materia legal, profesionales expertos en lingüística, que se estaba analizando la gramática, la expresión, todo, lo más mínimo. Estaban, por lo general, habíamos presente alrededor entre 10 y 20 diputados, casi siempre estábamos presentes allí. Y cuando proyectaban un artículo ahí en esa pantalla, cualquiera de los que estábamos ahí, sean diputados o no, porque habían unas 15 o 20 personas presentes siempre que no son diputados, pero que son los técnicos que uno se vale para estudiar las piezas legislativas. En materia de toma de decisión, ellos, que son los asesores, los guías, los profesionales expertos en la materia, no son los que toman las decisiones. Las decisiones las toman los diputados miembros de la comisión. Ni siquiera los diputados que no somos miembros tenemos derecho a voto. Pero en cuanto a expresarse y hablar, el que estaba allí tiene derecho a expresarse. Y no solamente derecho, sino que es el deseo de la comisión escuchar a todo el mundo. Entonces allí estábamos sentados y proyectaban en la pantalla el código, iban leyendo palabra por palabra. Ustedes saben lo que es leer palabra por palabra. No es leer como se lee un libro ra. No, señores, eso era palabra por palabra. Incluso había momentos en los cuales había que volver atrás y decía alguien, vuelve otra vez al artículo tal, el artículo anterior, vamos a ver tal palabra, analízame esto, ¿cómo se puede decir esto? ¿Qué significa esto? Esto yo lo veo muy subjetivo, vamos a aterrizarlo más a la objetividad, vamos a definirlo mejor. Y había que estar dando para adelante, para atrás y echar, y el código y los artículos, y se iban aprobando uno tras uno. Alrededor de 440 artículos. Ustedes saben el trabajo que eso significa. Y fueron más de tres veces que se estudió de esa manera presencialmente allí, palabra por palabra, analizando cada artículo, cada expresión, cada forma gramatical incluso, y todos los que estábamos ahí teníamos el derecho de expresarnos como nosotros entendiéramos. Y eso fue parte del trabajo que se hizo. Pero además, señores, se hicieron vistas públicas donde todos los ciudadanos que quisieron ir a expresarse lo pudieron hacer.
Se recibieron comisiones de diferentes entidades de la sociedad civil, de oficinas gubernamentales, se recibió a la Procuraduría de la República, se recibió a la Suprema Corte de Justicia, sus opiniones, se recibió al Ministerio de la Mujer, en fin, se recibieron todas las instituciones y personalidades, incluso algo que yo lo vi mal, se recibió hasta la Organización de las Naciones Unidas, lo cual no lo vi bien, porque para mí eso fue una injerencia que no puede ser permitida. Pero esa Comisión de Justicia fue tan flexible en escuchar a todo el que quisiera, que no pusieron límites, no pusieron una fecha para recibir a todo el que quisiera ir. Y esa fue una incluso de las razones por las cuales el código llegó faltando aproximadamente un mes y medio para finalizar la legislatura y por ende perimir en el tiempo. Y más adelante, en la próxima pausa, voy a explicar por qué el código ya estaba listo para entregarse hace 4 meses. Estaba listo para depositarse en el Senado, ser aprobado por la Cámara de Diputados, pero se retrasó esos 4 meses, 3 meses y 2 meses y medio aproximadamente, y por ende llegó, en vez de llegar 4 meses antes, llegó solamente 1 mes y medio antes de perimir o de finalizar la fecha, finalizar la legislatura. Pero eso se lo voy a explicar luego de la pausa. Mientras tanto, quiero que ustedes se queden con la conclusión de que el código fue estudiado palabra por palabra más de 3 veces. Se recibieron todas las opiniones de todo el que quiso opinar. Se prestó atención. Finjus, que es una de las fundaciones de mayor prestigio en materia legal, institucionalidad y justicia aquí en el país. Esa fundación, dicho por ellos, expresaron que más del 90% de sus, o más del 80%, si mi mente no me falla, de sus propuestas fueron asumidas y recibidas y puestas en el código por la Comisión de Justicia. Cuando a usted le ponen un 80%, sobre todo donde hay un país de más de 10 millones de habitantes, con tantas variantes de propuestas, de ideales, de gente que piensa diferente. Es tan así, señores, que según escuché, hay 4 senadores que son los que se están oponiendo al código, que entre ellos 4 no están de acuerdo porque tienen tres propuestas para contrarrestar el código. Cada uno tiene su propia propuesta y es posible que no tengan 4 porque uno de los 4 decidió no presentar ninguna propuesta. Que si a lo mejor si ese decide presentar una propuesta, entre los 4 tengan 4 propuestas diferentes. Entonces, señores, poner de acuerdo a tanta gente como lo hizo esa Comisión de Justicia, yo creo que al licenciado, el doctor Alexis Jiménez,
presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, hay que darle una condecoración, porque ese hombre supo manejar muchas cosas. Incluso a mí mismo no me pudo satisfacer en algunas de las cosas que yo propuse. Y que pienso que el código tiene ciertas debilidades, pero por las debilidades que yo pienso que tiene, voy a oponerme a que se apruebe una pieza que en sentido general va a beneficiar al país. Yo creo que eso, como decimos nosotros los dominicanos, llora ante la presencia de Dios. Nunca vamos a tener un código perfecto, porque ni los 5 dedos de las manos son parejos. Vamos a una pausa comercial. Mientras tanto, no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con este tema del Código Penal en su programa Palabra a Tiempo. GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos conversando con ustedes sobre el Código Penal que cursa en el Congreso Nacional, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados en 2 lecturas y que se espera que el Senado lo apruebe en las próximas horas. Ya esperamos que prime la cordura. En la sesión anterior hablamos de cómo este código tiene más de 200 años. Obviamente en el país no tiene 200 años porque el país no tiene 200 años, pero fue asumido luego de la independencia nacional pero como quiera es un código de más de 200 años. También dijimos que tiene 20 años tratando de ser aprobado en el Congreso, que en ese periodo ha sido aprobado 2 veces y que la última vez hace 5 años. Por eso entendemos que debe ser aprobado ahora, porque si no fácilmente nos cogemos de 4 o 6 años debatiéndolo. Y dijimos que en esta sección vamos a explicar por qué el código llegó faltando aproximadamente mes y medio para finalizar la
legislatura y por ende perimir, porque según el reglamento, según la Constitución de la República, todas las leyes tienen 2 legislaturas para aprobarse. En un año, precisamente en un año, hay 2 legislaturas. Eso significa que toda legislación tiene un año para aprobarse. Y si no se aprueba en ese año, perime. Eso significa que se cae, pierde su vigencia y hay que reintroducirlo de nuevo para tratarlo de aprobar. Entonces, ¿por qué nosotros en la Cámara de Diputados el código llegó, en vez de llegar hace 4 meses, como estaba ya aprobado hace 4 meses por la comisión y se retrasó alrededor de 2 meses y medio más en aprobarse y llegó al Senado hace 1 mes y medio antes de perimir o de finalizar la legislatura? El presidente de la República designó una comisión de juristas para evaluar, estudiar, analizar el código y presentar una propuesta de parte del Poder Ejecutivo. Hay quienes piensan que eso no es correcto porque se puede ver como una injerencia de un poder del Estado frente a otro. Y eso tiene sus razones. Yo creo que el presidente de la República, como ciudadano, tiene el mismo derecho que tiene cualquier ciudadano en presentar sus propuestas a la Cámara, al Congreso, como él entienda. Sin embargo, creo que quienes piensan que esa injerencia no es correcta, si la vemos desde el punto de vista de algo formal y oficial del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, ahí entiendo yo que no es correcto. Porque el Poder Ejecutivo no debe tener injerencia en el Poder Legislativo. Vuelvo y repito, como ciudadano, igual que todo el que participó en las vistas públicas, el presidente de la República tiene derecho a presentar sus propuestas. Sin embargo, esa Comisión de Justicia fue tan flexible que no vio nada de esto. Sencillamente se acogió a recibir las propuestas, evaluarlas, analizarlas y llegar a conclusiones, si las aceptaba o las rechazaba. Esas propuestas llegaron a la comisión luego de que ya la comisión había estudiado el tema del código completo y lo habían aprobado. De hecho, algunos diputados opinamos que no se podía volver para atrás. Ya la comisión había aprobado. Los que estén de acuerdo, levanten su mano. Aprobado. Ya, estaba todo aprobado. Y no fue el código completo que se aprobó de un tirón. Eso fue artículo por artículo, ya lo dije en la sesión anterior, palabra por palabra, analizado, estudiado, verificado por todos los que estaban ahí. Y se votaba
uno a uno. Es más, a veces se votaba hasta por una frase. Los que estén de acuerdo con que la frase diga de tal manera, que levanten su mano, aprobado. Y otros que decían, los que estén de acuerdo con que tal palabra sea quitada. Una palabra a veces se quería quitar. Los que estén de acuerdo con que se quite tal palabra, levanten la mano. O los que estén de acuerdo con que se incluya tal palabra en tal artículo. Así fue que se aprobó el código. No fue que dijeron, vamos a aprobar el código completo de un tirón. No, señores. Entonces, algunos opinamos, yo era uno de los que opinaba, que ya eso había llegado tarde. Había llegado luego de que el código se había aprobado completo. Pero el presidente de la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez, que es un hombre sumamente conciliador, es un hombre que sabe escuchar y recibir a todos, la comisión decidió recibirlo y dar para atrás al código. Comenzar desde cero a estudiarlo de nuevo con toda la propuesta que trajo esa comisión de juristas que designó el presidente de la República. Eso significó, señores, alrededor de 2 a 3 semanas más de trabajo, casi un mes de retraso, o no de retraso, de trabajo más y de retraso en que sea aprobado para llegar al Senado. Pero en esos días vino la ministra de las mujeres con una comisión de mujeres a presentar también, aprovechando que se había abierto de nuevo la brecha, y vino a presentar sus propuestas. Pero además vino el presidente de la Organización de las Naciones Unidas y también llevó una serie de propuestas, lo cual algunos, ya repito, no vimos bien porque es una injerencia de un organismo internacional que no puede tener injerencia en las decisiones internas de ningún país. Pero esta comisión, como no tenía fecha límite de cierre, de finalización, fue flexible y recibió todo eso. Eso significó unos mes y medio, 2 meses y medio más de trabajo, porque se recibió a todo el que quiso ir. La Procuraduría General de la República, que están diciendo que no se le prestó atención a sus propuestas, debo decirle que sí se le prestó atención a sus propuestas y se le incluyeron en el código todas las cosas que ellos tenían, intenciones de que se incluyeran y que se podían incluir, porque hay cosas, vuelvo y repito, que no se puede complacer a todo el mundo, porque para poner de acuerdo a partes que están en desacuerdo, gente que piensan de una manera y otros que piensan de otra, hay que llegar a consenso, hay que llegar a aceptar propuestas de un lado y dejarle otras sin proponerla, y otras propuestas del otro lado aceptarla y dejarle otras sin aceptar. De todos los lados hay que coger y dejar. Entonces a la Procuraduría no se le podía aceptar todo. Pero vuelvo y les repito, la gran mayoría de todas las propuestas que llegaron fueron aceptadas. Ahora bien, yo quiero decir que
esa comisión de justicia que trabajó ese código fue tan flexible que yo creo que, sin temor a equivocarme, todo el que fue a hacer alguna propuesta, si evalúa lo que se le admitió y es imparcial, debe reconocer que más del 60 o 70% en la mayoría de los casos de todas las propuestas fueron aceptadas. Algo que está siendo debatido es que los militares se les permitió ser juzgados en su jurisdicción militar. Debo decir que es la Constitución de la República la que establece esa realidad. Ahora bien, ¿qué hizo la Comisión de Justicia en el Código? Oigan bien, si en un delito, en una acción penal, interviene un civil y militares, ya el asunto es de índole de carácter civil. No puede ser juzgado en la jurisdicción especial militar. Si el delito cometido es un delito civil, llámese corrupción administrativa, llámese un asesinato o alguna acción delictiva, también es civil. ¿Cuáles son los aspectos que van a ser juzgados en la jurisdicción especial? O los aspectos que tienen que ver con de carácter interno, de la disciplina interna de esas organizaciones e instituciones militares. Porque la Constitución así lo establece. Pero cuando el asunto sea una violación a una ley civil, ya van a ser juzgados por los tribunales ordinarios. Y aún en aquellos casos donde intervenga un civil, van a ser juzgados por tribunales ordinarios, que es de las cosas que a lo mejor el que no estuvo involucrado en esto, hay detalles que a lo mejor escucha a uno hablar por ahí y no sabe, escuchó a ese y no sabe de qué se está hablando, y de una vez que se forma su criterio. El Código Penal nosotros lo tenemos y se lo podemos facilitar a todo el que lo quiera, tal y como fue aprobado en la Cámara de Diputados, y se lo hemos estado enviando vía WhatsApp o correo electrónico a la gente. Me pueden escribir a mi correo electrónico, Jesús Ogando, Arsenio, ponlo ahí en la pantalla, jesusogando@gmail.com, jesusogando@gmail.com. Me pueden escribir a mi correo electrónico o a mi WhatsApp 809-610-1090, y con gusto le vamos a hacer llegar el Código Penal a todo el que lo quiera, porque mucha gente está hablando del código sin ni siquiera haberlo visto nunca. Entonces, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a continuar con este tema. Vamos a analizar los dos puntos
los dos temas de debate actual, que son el aborto y la discriminación. Y vamos a concluir con una reflexión final. Mientras tanto, no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. He decidido aplicar dos reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas dos reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos conversando con ustedes sobre el tema del Código Penal, en virtud de que hemos estado viendo en las diferentes redes sociales y opiniones en los medios de comunicación de personas, inclusive algunos profesionales de la comunicación y periodistas de gran reputación que nosotros respetamos y que nos llena de mucha preocupación el hecho de que están opinando y que vemos que esas opiniones es posible que estén cargadas de algunas opiniones particulares o confusiones de algunos de los que quieren confundir. Pero la verdad es que, como hemos expresado ya en casi una hora que tenemos hablando de este tema del Código Penal, cómo este código primero tiene más de 200 años de existencia, tiene 20 años tratando de aprobarse una modificación en el Congreso, que ha sido aprobado ya en 2 ocasiones, la última de ellas en el año 2016, hace 5 años, y que dijimos que si no se aprueba ahora, posiblemente tengamos de 4 a 6 años más de debates y quién sabe dónde pudiéramos llegar. Dijimos también que este código tiene 1 año de estudio y análisis por la Comisión de Justicia, que se estudió palabra por palabra, frase por frase, artículo por artículo, y que no fue aprobado como un todo, sino que incluso a veces una palabra fue aprobada. Una palabra que alguien propuso que se quitara o que alguien propuso que se pusiera, esa palabra se sometió a votación y se
aprobó o se rechazó la propuesta. Lo que quiere decir que incluso propuestas que yo hice, porque como diputado me pertenece esa prerrogativa de participar en las reuniones de todas las comisiones que yo entienda y desee. Hice propuestas, algunas fueron aceptadas y otras rechazadas. Y yo no puedo venir ahora a sentirme que el código no sirve porque algunas cosas de las que yo propuse fueron rechazadas. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo con el código, pero por eso es que el código no sirve. No, señores, el código es muy bueno, a pesar de que tiene cosas que yo quisiera que dijeran de otra manera, que fueran de otra forma, pero no van a hacer un código acorde a mi criterio, porque es un país completo, señores, que tenemos que tomar en cuenta todas las partes, y de todas las partes hay algunas cosas que se van a aceptar y otras que se van a rechazar. Entonces, un año de estudio intenso proyectado en una pantalla que estaba ahí al frente, una mesa en U, con casi siempre que estábamos reunidos, había más de 20, 30 personas allí, todo el mundo opinando y proyectando artículo por artículo, leyéndolo palabra por palabra, frase por frase, oración por oración, y aprobándose cada artículo en particular, y que todo el que quería opinar y decir, y vuelvan para atrás y ven el otro artículo anterior, miren este. Señores, fue así. Luego el presidente de la República designa una comisión que estudia el código y hace una propuesta. Se toman en cuenta todo. Institucionalidad y Justicia, Finjus, presenta sus observaciones y en más de un 80% son admitidas. La Ministerio de la Mujer presenta sus inquietudes. El Ministerio de la Juventud, allí fue la Procuraduría General de la República, fue la Suprema Corte de Justicia, fue todo el que quiso ir a opinar, y en su gran mayoría fueron aceptadas todas las propuestas. Fueron gente de la iglesia, gente de instituciones públicas y privadas, y todo se hicieron vistas públicas, etcétera. Ahora, yo quiero hablar porque al final el debate desde el inicio del código hasta el momento en que estamos, el debate ha sido dos temas, señores, dos temas, porque en todos los otros temas todo el mundo está de acuerdo. Y los dos temas son aborto y discriminación. El aborto, que ni siquiera el tema de aborto es el que divide, son tres famosas causales, porque en aborto el 98% estamos de acuerdo con que el aborto debe ser penalizado. El 98% de los dominicanos estamos de acuerdo con que el aborto debe ser penalizado. ¿Dónde está la dificultad? En las famosas tres causales. Ya en programas anteriores hemos explicado lo que son las causales. Las causales no son más que una excusa para que la puerta se abra, y luego de que la puerta se abra, meterle el pie y evitar que se vuelva a cerrar. Porque
hay una causal que tiene que ver con que el feto venga con una deformación que no es inherente a la vida. Y yo digo, ¿por qué matarlo antes de tiempo? Si va a morir luego de que nazca, déjalo que nazca. Y si va a morir y murió, pero no lo matemos. Y agregarle al dolor de la madre, agregarle la frustración, agregarle los sentimientos de culpabilidad por haber consentido en la muerte de su bebé. Además, el aborto resuelve o complica el problema. Yo creo que no lo resuelve, lo complica. Ahora bien, ¿cuántas veces no ha nacido uno que, según los estudios y análisis, viene con una malformación, con una deformación, con un problema y que después nace normal o no 100% normal, pero puede desarrollar una vida? Además, la otra causal, cuando el embarazo es producto de una violación o un incesto. Lo primero que hay que decir es que el violador, todos estamos de acuerdo con que debe ser condenado, pero con el código actual, muchos violadores quedan impunes y no son condenados, juzgados con la rigidez y la fortaleza que debe ser tratado. Sin embargo, con el código que está siendo aprobado en estos momentos, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, esos violadores lo van a pensar mucho antes de cometer una violación, porque ahí son tratados con rigurosidad y fortaleza. Pero además debemos preguntarnos, ¿qué porcentaje de jóvenes, mujeres violadas salen embarazadas? Los expertos, médicos, ginecólogos nos dicen que el porcentaje es tan bajo que no vale la pena ni siquiera mencionarlo. Quizá uno cada 10,000. De cada 10,000 violadas, quizá una mujer sale embarazada. ¿Por qué? Porque las mujeres salen embarazadas un solo día en el mes. Y eso lo han dicho expertos médicos, ginecólogos, entre ellos el doctor Olea, que es un médico ginecólogo de 30 años de experiencia, que es diputado y que se sienta en la curul, en el hemiciclo, a mi izquierda. Nos sentamos uno al lado del otro. Olea, porque él es Olea, yo soy Ogando. Y como es por orden alfabético, nos toca uno al lado del otro. Y él vino aquí al programa y explicó que las mujeres son un día en el mes. Las mujeres que pueden salir normalmente embarazadas, porque hay otras que tienen problemas de ovarios poliquísticos o cualquier otra dificultad que le impide salir embarazada. Entonces, las mujeres normales ovulan o tienen posibilidad de salir embarazada un día al mes. Y el doctor Olea explicó aquí en el programa que si hay relaciones 24 horas antes o 24 horas después de ese momento de la ovulación, lo más probable es que no salga embarazada. Y por un lado. Por otro lado, también los expertos en esa materia han dicho que el estrés de
el momento horrendo de la violación produce unas hormonas que bloquean el óvulo e impiden la fecundación. En su gran mayoría, las mujeres violadas no salen embarazadas por eso, porque son, aunque esté ovulando en el momento de la violación, que el violador tendría que ser muy certero en violar a la mujer el día de la ovulación, por un lado. Pero si él la viola el día de la ovulación, los expertos nos dicen que las hormonas generadas por el estrés de la violación bloquea el óvulo e impide la fecundación. Además, por último, podemos hacernos dos preguntas. ¿La criatura que se gesta en el vientre de la madre es culpable o inocente? No creo que debamos matar a una criatura indefensa e inocente por la culpabilidad del violador. Además, podemos preguntarnos, ¿el aborto resuelve o complica el problema? En la mayoría de los casos, luego de que la criatura nace, le trae una satisfacción tan grande a la madre que olvida aquellos horrendos momentos de dolor y de violación. Por eso, aquel poeta, escritor y cantautor español, Manolo Galván, escribió en una canción en los años 70 que se titula Madre, hoy no me levanto, no quiero ir a la escuela. En una frase dice, y de aquel salvaje acto lleno de horror y violencia, saliste tú, mi buen niño, para alegrar mi tristeza. Generalmente la tristeza y el dolor se alegra, porque también la Biblia dice que la mujer al dar a luz olvida los horrendos momentos del dolor de parto cuando nace la criatura, y también olvida eso lo agrego yo, los horrendos momentos de una violación. Entonces, además de que se le agrega a la madre una frustración adicional por haber consentido en que se mate a su bebé. Entonces vienen depresión y suicidio muchas veces. Por último, tenemos la otra causal cuando la vida de la madre está en riesgo. Ahí el legislador en el código le está poniendo una eximente, permitiéndole al médico tomar la decisión a favor de la vida de la madre, porque lo que queremos es proteger ambas vidas. Pero se le está dando la facultad al médico, al facultativo, al profesional, porque lo que quieren las feministas es que se le dé derecho a escoger a la madre. No, usted no tiene derecho a escoger ni siquiera sobre su propio cuerpo, porque usted no tiene derecho a inyectarse inyéctese una sustancia prohibida y va a ir presa. Usted no tiene derecho a ponerse o no el cinturón de seguridad mientras va conduciendo, y es su cuerpo. Si usted no tiene derecho sobre su propio cuerpo, tampoco va a tener derecho sobre otro cuerpo de otra persona, aunque esté dentro de su vientre. Entonces, para finalizar ya, el último tema que está es la discriminación. Debo decir brevemente, porque ya me hicieron señas de que el tiempo se agotó, que este código no discrimina a nadie. Todos estamos incluidos. Lo que sucede es que hay un grupo interesado en que se ponga su nombre y apellido en el código. Y eso no es posible porque el código es general a favor de todo el mundo. Los que somos heterosexuales no
pedimos que se nos incluya esa frasecita de heterosexuales. Por lo tanto, los que son ideología de género, los que son de otro género, no tienen por qué exigir que se incluya la frase preferencia sexual, porque dice sexo y punto. En sexo estamos todos incluidos. Bueno, señores, de esta manera hemos llegado al final del programa por esta ocasión, dándoles las gracias por su sintonía e invitándoles a que nos sintonicen cada día. GDM. Disfruta lo que ves.